Bueno, traer temas originales todos los días y es un desafío hermoso. O sea, no es una cosa cualquiera porque uno se le ocurren mil cosas, pero que tengan coherencia con el tiempo que estamos viviendo, con los problemas que estamos enfrentando, con las posibilidades escasas que existen y con la angustia de todos los problemas sociales, un gran desbande de la delincuencia, del delito, donde se han apoderado los miedos de nosotros, de todos, de toda la sociedad, donde nadie está seguro. Entonces ya se hace complicado vivir, además de tener trabajo y de enfrentar todos los desafíos. Los desafíos generalmente son económicos, no son desafíos morales, ni sentimentales, o sea, las leyes y todo el sistema ordinario de administración de nuestras sociedades hace que todo sea factible, menos ya enfrentar la realidad. Y por eso buscar un tema que realmente sea atractivo y que nos deje alguna enseñanza, por supuesto, o por lo menos alguna reminiscencia de cosas que hicimos nosotros alguna vez o muchas veces y que no obtuvimos los resultados que hubiésemos querido y que hubiera cambiado nuestra vida y la vida de todo nuestro entorno, de nuestra familia y de nuestro futuro, de nuestro porvenir. Entonces, hablar de eso, hablar de las oportunidades perdidas, no es un tema muy común, porque nadie se quiere remontar a los momentos de remordimiento. Uno en el camino de vivir, en el camino de la existencia, y tuvo muchas veces oportunidades increíbles. Se encontró con personajes de poder, de situaciones, en lugares incluso impensados, por casualidades, por carambola, de repente estuvo uno sentado como acompañante de alguien en una tertulia o en una reunión de una jerarquía que estaba incluso por encima de uno, y que por la provocación que le hicieron a uno para que opinara en algo, porque fulano, todo el mundo hablaba, todo el mundo ponía sus conocimientos o sus inquietudes, o daba ejemplos o hablaba sobre el tema que se manejaba en esas reuniones. Algunas veces uno también participó y algunas veces llamó la atención lo que uno dijo y se conectó con personalidades increíbles. Y entonces dije y digo y dirán, digo y dije, qué lástima, teniendo tanta buena oportunidad, no tuve una idea en ese momento para proponer algo, para encauzar mis inquietudes, ese deseo que tenemos todos de hacer cosas. O sea, todos nosotros tenemos aún secretamente proyectos para desarrollar. A lo mejor nunca los vamos a hacer, pero todos, sin excepción, tienen un proyecto. O sea, desearía hacer algo o desearía participar en alguna convocatoria. Entonces, ¿qué es todo este relato? Son las oportunidades que se le presentan a uno en la vida. Las distintas ocasiones que en distintos lugares y por circunstancias a veces ajenas al quehacer de uno, se siente de pronto, no digo convocado, pero sí participando en hechos que realmente si uno hubiera sido hábil, inteligente o oportunista o estuviese preparado. Yo creo que lo más importante es si uno hubiese estado preparado. Qué buena oportunidad hubiera tenido frente a ese momento tan extraordinario que no se volvió a repetir. Y lo peor de todo, no fue el momento y todo que uno, sino al otro día o a los 2 días o a la semana, decir, caramba, ¿por qué no se me ocurrió esta idea? ¿Por
qué no le propuse esto? ¿Por qué no hablé de esto que es tan importante? Y ya cuando lo quieres hacer y te preparas y todo, decís, bueno, ya yo lo conozco, ya conozco a ese personaje, sé quién es, cómo es, me conoce a mí, sabe que... Porque uno a lo mejor dejó alguna huella en la reunión esa. Ya el tren de la oportunidad había pasado. Ya es imposible volver a recomponer ese secreto místico de aquella reunión. Ese cuadro tan único, tan exclusivo, tan único en todos los aspectos, que era o fue una enorme oportunidad para poder no haberse resuelto sus problemas económicos, porque eso muchos piensan, hubiera hecho un gran negocio, hubiera aprovechado si estaba con un presidente. No, haber canalizado las ideas que a uno a lo mejor por años había ido elaborando y que en ese momento no se le ocurrieron. Entonces, esta reflexión no trata de dar un señalamiento, una enseñanza o decir tienen que estar atentos, pero sí obliga a hacer un recuento de lo que uno anda por la vida. Uno anda por la vida increíblemente lleno de sorpresas. Uno camina lleno de sorpresas, no sabe lo que puede pasar, sale de su casa a la mañana y a lo mejor es la rutina continua. A lo mejor la rutina continua por años. Nada cambia. Porque el hábitat donde uno desarrolla la actividad no puede cambiar. Uno tiene un determinado nivel cultural, un determinado nivel social, un oficio, una profesión, un grupo de amistades, un círculo de gente conocida. O sea, sabe que no hay grandes cambios, pero un día, por esas cosas increíbles que tiene el secreto de la vida, aparece una oportunidad. Y se encuentra uno de frente en un momento que es bisagra, puede ser bisagra en la vida de una persona. Puede ser ese momento bien aprovechado, el pasado totalmente remoto y el futuro floreciente y tentador. No es fácil entenderlo, no es fácil en el momento que uno se encuentra en la oportunidad. Te lo dice quien ha tenido varias oportunidades en su vida de participar en reuniones, en lugares, de estar con gente muy importante, de haber llamado la atención por la ponencia, por la inquietud, por las ideas, por lo expuesto, o por el propósito que nos llevó a esa reunión y que surgió, a partir de esa reunión surgió, o se enganchó, o se adaptó a alguna otra situación, y uno tuvo la fortuna de meter la cuchara, o de dar una opinión y llamar la atención y decir, eso me interesa, ver cómo es la cosa, y uno se dio el placer de desarrollar toda una teoría y contó con la aprobación de los personajes o del personaje importante y de muchos que estaban a su alrededor. Y uno no supo aprovechar esa oportunidad y perdió una posibilidad enorme. Eso le ha pasado a muchísima gente. Es muy posible que a cualquiera de ustedes, es muy posible que a usted le haya pasado esa oportunidad. Que usted tuvo una vez una ocasión que hubiera podido cambiar el destino de todo lo que ha hecho en la vida. Ya sea para progresar, ya sea para hacer un buen negocio, ya sea para realizar un proyecto, ya sea para encaminar una idea, para ingresar o hacer ingresar un problema del índole que sea, social, cultural, económico, artístico, ¿sí? A que sea tratado y que sea aceptado y que eso produzca un cambio en su propia sociedad, en su propia ciudad, en su propio pueblo, en su propio país. Las oportunidades perdidas. Claro, uno en el recuerdo de traer a colación cosas que se han vivido, por lo menos te diría,
que uno ha tenido, no te voy a decir tantas, pero unas 10 oportunidades que yo no sería el que soy hoy. Por la importancia del lugar donde estaba, por la importancia del personaje que compartía ese momento, por el lugar estratégico que se desarrollaba el acontecimiento y por el planteo que se estaba dando en eso y que uno pasó a ser en ese momento, en esa instancia, no te voy a decir protagonista, pero sí una persona considerada. Por ejemplo, no te voy a mencionar detalles, pero una vez me preguntaron, ¿cómo anda su inglés? Y más, mi inglés es como el de Tarzán. Yo hablo inglés, entiendo regular y ha sido un idioma difícil para poder yo dominarlo. Vine grande acá a este país, a Norteamérica, y a pesar de que le puse todo el esfuerzo del mundo, no me entraba, porque el problema cuando estás aprendiendo algo importante es que no tengas otros problemas que te ocupen mayor espacio que el que realmente estás tratando de desarrollar. Por ejemplo, yo estaba tratando de aprender a hablar inglés y cuando hacía así tenía 5 personas que dependían de mí. O sea, tenía la familia atrás y yo quería aprender inglés y la cabeza se me iba. O sea, para mí era diario resolver el problema de la subsistencia de 5 personas detrás mío, que eran mis padres, los hijos que recién estaban naciendo y mi esposa. Entonces, o sea, también sea una justificación. Sí, es posible. A lo mejor me falta talento para aprender idioma. Entonces, una vez a mí se me preguntó, ¿cómo anda usted con su inglés? Un personaje, no cualquiera. Puedes imaginarte lo que sea. Y le dije, no estoy en condiciones. No, porque yo le entendí. Pero yo tuve una buena oportunidad ahí para poder hacer otro giro a la pregunta. O sea, ese personaje estaba viendo en mí unas posibilidades que yo no entendí. O sea, él me conocía y sabía mis capacidades, pero yo no supe decir dónde yo pudiera o podría haber desarrollado mis capacidades sin necesidad de dominar un idioma extraño. Esa fue una gran oportunidad que yo perdí en mi vida y que me di cuenta después porque tuve comentarios. Qué lástima que Reynoso no hable inglés. Bien. Eso fue una cosa. Haberme encontrado con personalidades en distintos lugares, en distintos países, haber compartido la mesa con ellos, haber compartido una cena, un desayuno, con gente de primer nivel, y llegar a ser amigos, vente cuando gustes, o venir cuando sea, o lo espero en cualquier momento. Y esa era una persona, la que me decía eso era una persona de mucho poder, que necesitaba gente a su alrededor con capacidades que no te digo que uno las tenía, pero sí sabía quiénes pudieran cumplir ese rol. O sea, uno pudiera haber participado y colaborado con un proyecto político, por ejemplo. Yo conocí muchos políticos con poder, presidentes, varios, ministros, secretarios, pero más presidentes, varios. Y no tuve, después, al otro día, o a los 3 días, o a la semana, caramba, pero yo le hubiera dicho a este hombre tal cosa. O a esta mujer, porque también pasó eso, a esta mujer. Pero véngase, un abrazo, qué gusto, qué sorpresa, pero así que usted, sí, gracias, bueno, qué tonto que fui, caramba. Pero bueno, hablar de las oportunidades perdidas nos indica a nosotros nuestras falencias. O sea, sí tenemos capacidades algunas, pero nos faltan desarrollar otras. O sea,
tiene uno la capacidad y la disposición, pero no tiene el arrojo, la voluntad y la objetividad para avanzar. Como que se queda o que llega tarde. Generalmente esas oportunidades se pierden porque uno llega tarde. O sea, lo que puede ser bueno ayer, hoy ya hay 20 que lo ofrecieron. Y uno tuvo la primera idea. Yo he tenido muchas veces la primera idea de muchas cosas y por lo que fuere. Yo quería traerte esto hoy porque muchas veces cualquiera de nosotros, por más insignificante que te creas, no lo sos. Como primera condición es que nadie es insignificante. Y a veces uno sabe que es insignificante y tiene que tratar de vencer ese obstáculo. O sea, uno tiene que tener capacidad de entender que no está preparado. Esa es otra. Y tiene que tener la voluntad de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo a mí me gustaría introducirme en esta sociedad, ser amigo de alguien, tener en cuenta? Y eso solamente tiene una sola llave: desarrollar alguna capacidad superior a los demás. Y la oportunidad, indefectiblemente, va a aparecer. Dice, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. O sea, cuando uno está preparado, que quiere aprender, que quiere ingresar en un medio, cuando uno ya está preparado, la oportunidad aparece. Y cuando aparecen las oportunidades, no es fácil, porque mucha gente ha malogrado oportunidades por no estar preparado. Por ejemplo, yo conocí un paisano nuestro en México, que era un presentador de televisión, medio cómico, medio... Era un muy buen espectáculo incluso viéndolo a él. O sea, era una persona inteligente. Y una vez, por una relación que él tenía con alguien que manejaba la cuenta de una gran publicidad, él era muy hábil, era un tipo pintón, muy buena verba. De repente le dan un programa estrella en la televisión. El programa al lado de 2 o 3 figuras de primera línea. Y a él se lo dan para que él maneje ese programa. O sea, él le pasaba a ser la figura principal del programa. Y tenía monstruos al lado, grandes cantantes, grandes actores, grandes actrices, 3 o 4. Pero él había sido por esas cosas una cuenta de Nescafé, o sea, una cuenta privilegiada. Y le dieron un programa de televisión. Y el hombre no estaba preparado para la enorme responsabilidad que tuvo. O sea, no estuvo preparado para la oportunidad que se le presentó. Y fracasó. Teniendo todo en la mano, fracasó inexplicablemente. Incluso yo le dije, pero ¿cómo es posible que no te diste cuenta? Y no me di cuenta, dice. Ahora ya la tengo clara, pero ya lo habían sacado del programa. Después que lo sacaron del programa y que lo cambiaron y todo, porque creo que duró como 8 programas y parece que la directiva de la cuenta de publicidad lo sacó y fue reemplazado por otro. Entonces, como era amigo mío, conversamos. Y dice, yo ahora que estoy afuera, que me echaron, que perdí la oportunidad, dice, me doy cuenta de todos los errores que cometí. Y me dijo, yo no estaba preparado para esto. Yo estaba preparado para ser cómico, para contar chistes, para llevar un espectáculo en un teatro, pero no estaba preparado para ser un conductor de un programa de televisión. Si yo ahora tuviera volver a tener la oportunidad, pues ya sabría cómo hacer.
O sea, yo me prepararía primero, me dijo. Cosas así, he sido, ¿cómo te podría explicar? Testigo o he compartido muchísimas oportunidades. Y he compartido oportunidades de gente que con una habilidad extraordinaria supo aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, una persona que llegó a ser en México uno de los primeros galanes de la televisión. Tengo dos personajes, que yo los conocí en el llano, que no los conocía ni la familia de ellos, y que llegaron a ser figuras preponderantes de primera línea. Uno de ellos hizo 74, 75 películas, con las mejores principales estrellas. Gran amigo mío que supo aprovechar la oportunidad. Habilísimo, inteligente, un muchacho de la misma tierra de López Obrador, de Tabasco. Un galán de cine, un galán, un actor, galán ranchero, cantante. Y otro, un cómico que en el patio trasero de mi casa, no era nada todavía, venía a comer churrascos a mi casa en México y me pedía que le pusiera el disco de Ángel Vargas, de un cantante argentino, para que no saben, cantante de tango argentino, porque ahí cantaba Ángel Vargas un tango que se llamaba Cicatrices. Y yo me cansé de verlo a este, que después fue una figura de primer nivel, uno de los más importantes actores cómicos que tuvo México, llorar escuchando ese tango Cicatrices por Ángel Vargas. También supo aprovechar la oportunidad. Era un tipo extraordinario como amigo, increíble, pero muy hábil para infiltrarse, y no era pícaro, era grande en sí. Por eso triunfó, porque era grande, porque sabía hacer lo que hacía. Sabía hacer lo que hacía. O sea que la oportunidad puede estar siempre. Depende no de la casualidad ni de la suerte. Depende siempre, siempre de uno. De la capacidad de preparación que uno haya tenido para hacerse suficientemente idóneo en una provocación del destino. Porque el destino te provoca. El destino muchas veces nos prueba a nosotros mismos. O sea, una cantidad de veces a lo largo de la vida nuestra, y lo saben ustedes, aparece una oportunidad. Generalmente, ya sea en el amor, en los negocios, en la lotería, en hacer una casa, en comprar algo, en vender algo, en disfrutar de algo, en escribir algo, siempre aparece la oportunidad. Siempre. O sea, es como que la suerte escondida en algún rincón le tira un lazo para ver si uno cómo responde. Los que están preparados, o los que se han preparado en la vida, los que se han cultivado, por si acaso. Muchos dicen, yo voy a estudiar algo, no voy a estudiar ninguna profesión de nada, no me gusta recibirme de médico, no me gusta recibirme de abogado, de ingeniero, no me gusta. Pero me voy a preparar culturalmente, por si acaso. Porque el médico va a trabajar curando enfermos, el abogado va a trabajar resolviendo casos jurídicos y pleitos y demás. El ingeniero va a construir puentes o caminos o carreteras, pero conducir o construir destinos en la vida se necesita una gran cultura, una gran preparación. Por eso, cuando uno está preparado, las oportunidades que aparecen, uno las agarra al vuelo. Hay mucha gente que ha tenido oportunidades extraordinarias y no se ha dado ni siquiera cuenta que las tenía. A ustedes les debe haber pasado. Pero ¿cómo? Fulano, estando con fulano ahí en el lugar, no aprovechás nada de eso. Y que no sé cómo hacer, ¿qué le voy a decir? Yo he conocido choferes de personalidades. Y dice, nosotros hemos... Claro, uno ha conocido mucha gente que le ha dejado enseñanza sin pensar que era la enseñanza. Me acuerdo que un gran chofer, un gran amigo también,
¿cómo eran esos viajes que hacías todos los días con el presidente? Y conversamos media hora de ida y media hora de vuelta. Y él me contaba todo y yo le contaba mis problemas y a veces un problema de algún amigo. Y nunca se te dio por proponerle algo. ¿Y qué le iba a proponer? Me dice. ¿Qué le iba a proponer? Yo era el chofer de él, ya estaba. O sea, fíjate la oportunidad que tener durante 4 o 5 años ser chofer de un presidente, por ejemplo, y estar 1 hora con él en el auto, una media hora para ir y media hora para volver. Es decir, estamos hablando de las oportunidades perdidas y cuáles son las causas. Porque no es cuestión de suerte. Si fuera por suerte, la mayor parte de los que hemos conocido personalidades sería porque la suerte nos llevó a eso. Póngale que sí. Pero ¿por qué yo no aproveché, por ejemplo, eso? O mis amigos que pasaron por situaciones similares no aprovecharon. No era por cuestión de suerte. Era porque no estaban preparados para hacer una propuesta. Porque no tenían un proyecto de vida. Porque nunca habían entendido que educarse y prepararse en la vida es como adquirir armas para ir a un combate, como como declarar una guerra al destino. Y no le podés declarar una guerra al destino sin armas. Y la cultura, la educación, el conocimiento, el aprendizaje son las armas del guerrero del destino. Los grandes guerreros no son los que llevan la escopeta. Los grandes guerreros son los que llevan las ideas. Y las ideas son las armas más poderosas que pueda tener un ser humano. Por eso, tener oportunidades es casi seguro que la vas a tener en la vida. Seguro. Distintas medidas y distintas oportunidades. Las oportunidades se van dando cada vez en mayor escala. Empiezan pequeñas oportunidades hasta que llegan a veces en la vida oportunidades increíbles. Si uno está preparado, lo único que necesita es ponerse la escafandra, ponerse los arneses o lo que fuera y adelante, porque tiene recursos extraordinarios, tiene armamento suficiente para cumplir con su destino. O sea, tiene conocimiento, tiene sabiduría, ha aprendido a aprovechar las oportunidades. O sea, las oportunidades son eso, un desafío. Así que hoy quería conversar de esto porque es bueno que nosotros nos vayamos nutriendo de un montón de cosas que son colaterales a nuestra propia vida, pero que son importantes conocerlas. Y sobre todo, que te hable alguien de esas cosas que le ha tocado vivir, que no se lamenta, pero sí, ahora me doy cuenta de la cantidad de veces que yo tuve oportunidades extraordinarias y no supe aprovecharlas. No es que no pude, no supe aprovecharlas, porque pude haberle hecho, la oportunidad la tuve, la personalidad la tuve, el lugar estaba, el único que falló ahí fui yo. O sea, mi fracaso no se debe a que no tuve oportunidades. Las oportunidades estuvieron ahí al alcance de mi mano y yo hubiera podido hacer cosas extraordinarias. El que falló fui yo. Así que tenerlo presente esto porque en cualquier momento se te presenta una oportunidad y si estás preparado, empezá a cobrar, ¿no? Y por supuesto, mañana te mando un abrazo y mañana nos volvemos a ver.